Hola, soy Sigor López y estamos en Sonica Works Live, en esta ocasión en la escuela nueva de Microfusa en Madrid, y he venido a enseñaros unos cuantos detalles y secretitos del sintetizador de Waldorf Quantum. Nos vemos enseguida. Pues aquí estamos de nuevo. Como os decía antes, hemos traído el nuevo sintetizador de Waldorf Quantum, que es el nuevo buque insignia de la compañía, y en esta ocasión, bueno, hemos tratado de enseñar, o es lo que vamos a pretender, cómo funciona, cómo está construido, porque es un sinte que realmente merece bastante la pena. Es un sintetizador que es digital, aunque hay una parte de filtrado analógico, y que tiene unas cuantas particularidades a la hora de construir el sonido, que vamos a intentar desgranar a partir de ahora. Por lo pronto, enseñaros algunos de los sonidos que vienen incluidos dentro del aparato. Es capaz de hacer cosas fantásticas. El modo de gestión de los presets es bastante simple, simplemente tenemos que pulsar el modo Load y aquí tenemos todo el listado de sonidos incluidos, todo el listado de pads que podéis ver en la pantalla, con la particularidad de que no solo para para seleccionar uno de ellos simplemente pulsamos el botón y ya lo tenemos marcado, sino que además podemos filtrar cada uno de los sonidos por sus etiquetas, es decir, yo puedo definir atributos para cada uno de ellos y decir, por ejemplo, quiero sonidos de tipo bajo, y aquí me muestra toda la lista de todos los que hay, selecciono el que quiero, lo cargamos. Hay varios bancos y varios autores también, de manera que puedo filtrar por autor de cada uno de los sonidos. Si los sonidos los he creado yo mismo, evidentemente puedo crear mi propia firma y con estos parámetros ir filtrando cada uno de los sonidos. Hay un montón de tipos de sonidos diferentes, hay sonidos más épicos, los hay más contenidos, es decir, y además a la hora de gestionar los sonidos yo puedo seleccionar varios bancos en los que almaceno de manera inmediata los sonidos que más me han gustado, es decir, los bancos que el aparato llama favoritos. Hay varios bancos con varias configuraciones, con varios slots y bueno, yo he almacenado algunos de ellos un poco al azar, de manera que tengo acceso directo a algunos de los sonidos más, que más voy a utilizar o que quiero tener, digamos, por canción o dependiendo del live o del trabajo que vaya a realizar. Simplemente voy alojando en estas rejillas, en estos slots, los sonidos que quiero colocar o a los que quiero dar acceso directo. Quantum es un aparato que es muy versátil, puede hacer muchos tipos de sonidos diferentes y ello lo consigue gracias al tipo de síntesis con el que trabaja. El modelo de síntesis no es otro que síntesis sustractiva, es decir, a partir de una o varias, como iremos viendo, formas de onda generadas por los osciladores, podemos hacer pasar la señal por toda la ruta de filtrado y la ruta de modulación para modificarla como nosotros queramos. Pero como os digo, hay una serie de particularidades que lo hacen destacar y hacen trabajar con él de una manera diferente a la mayoría de los sintetizadores del mercado. Para mostraros esto, lo que voy a hacer es hablaros un poco de la arquitectura con la que está montado el motor de síntesis y para ello la mejor opción que se me ocurre es inicializar el sonido. Es decir, tenemos un sonido ahora que está formado por solo uno de los 3 osciladores que monta y esto suena así. Todo un aparato como Quantum para que suene esto. Bien, a continuación os enseño cómo está funcionando, cómo está construido. Como os decía, tenemos 3 osciladores y la particularidad que tiene Quantum es que cada uno de ellos puede funcionar de un modo diferente
a la hora de generar el sonido. Para ello, aquí encima de la pantalla tenemos el acceso directo a cada uno de los osciladores. Los osciladores, como os digo, son multimodo, es decir, pueden funcionar de una manera diferente cada uno de ellos. Tenemos varios modelos de oscilador, por así decirlos. Uno de los más característicos de Quantum, y además de la marca, la propia Waldorf, se hizo muy famosa y muy potente dentro del mercado de los sintetizadores, entre otras cosas por esto, es que tenemos como modelo de oscilador el generador de tablas de onda, el modelo Wavetable, es decir, en vez de generar una forma de onda convencional, que también podemos, como vamos a ver más adelante, el aparato lo que genera es una forma de onda compleja y lo que hacemos es irla recorriendo mientras vamos pulsando las teclas, mientras vamos generando las notas. De manera que, como veis en la pantalla, aquí tengo una representación gráfica en 3 dimensiones de una forma de onda y yo lo primero que puedo elegir es, primero, el tipo de forma de onda que utilizo. Como veis, puedo hacerlas distintas. Vamos a elegir, por ejemplo, esta, la que llama resonante. Bien, a continuación, veis que, si no lo veis bien en la pantalla, os lo digo yo, hay una franja roja que lo que me dice es la posición de la forma de onda sobre la que estoy recorriendo. Y fijaos cómo va cambiando el sonido, mientras yo mantengo la misma nota, porque lo que estoy haciendo es posicionar en una región distinta. Es decir, es uno de los parámetros de modificación que tengo para el oscilador. Además, puedo modificar el espectro de frecuencias que quiero abarcar. Como veis, el resultado enseguida se aprecia. Y además puedo modificar el brillo con el que hago que esto funcione. Como os digo, además hay una gran cantidad de formas de onda diferentes sobre las que yo puedo actuar. Hay muchas de ellas. Además tengo la posibilidad de crear las mías propias. Pero una de las particularidades de la tabla de onda reside en que, evidentemente, yo puedo animar el recorrido sobre la posición que estoy disparando con la nota. Me explico, es decir, yo he dejado para esta tabla de ondas el parámetro posición aquí y el parámetro espectro aquí, pero imaginad que yo quiero modificar esto, hacer que esto se mueva mientras toco, es decir, yo quiero modular esto. A tal efecto, yo dispongo de toda una matriz de modulación bastante compleja, pero de momento vamos a empezar por la parte simple del invento. Dispongo de una matriz de modulación que está compuesta por, en principio, 3 LFOs, 3 osciladores de baja frecuencia. Además, tengo 6 generadores de envolventes diferentes que puedo asignar. Y además tengo un generador de modulación que el aparato llama Complex, que hablaremos de él un poquito de nada más adelante, pero básicamente es como una evolución del concepto de los LFOs. Como os decía, si yo quiero animar alguno de los parámetros, una de las cosas más recurrentes sería asignarlo a uno de los LFOs. Para ello, yo simplemente pulso el botón de modulaciones y ahora lo que hago es asignar a qué fuente de modulación, en este caso el LFO, quiero este parámetro, de manera que yo, cuando toco aquí, lo que digo es que el LFO 1 lo que está haciendo es controlar en esta medida el parámetro de posición sobre la tabla de onda. Ahora lo que hago es ir a la pantalla de LFOs y marcar, voy a sincronizarlo al tempo interno del aparato, por obtener un movimiento rápido. Yo marco la forma de onda que quiero, vamos a decir que quiero una forma de onda sinusoidal, y ahora, como veis, con esta velocidad estoy modificando el parámetro posición. Yo además puedo darle una de las particularidades, de las muchas que tiene Waldorf Quantum, es que además yo puedo modificar ligeramente la forma de onda del propio LFO, es decir, en este caso yo os decía, hemos elegido una forma de onda senoidal, es decir, un seno que tiene la misma amplitud y la misma longitud en cada uno de los segmentos, dependiendo de la velocidad que le demos, pero tengo un parámetro que se llama warp, que lo que me permite es deformar
ese seno, ese segmento, y hacerlo, digamos, diferente, una forma de onda que ya no sería un senoidal puro, o un triángulo puro, o un cuadrado puro. Volvemos a la parte del oscilador, en la que yo la posición, como os decía, la tengo modulada por el LFO, sino que además yo decía, bueno, tengo otro parámetro, que es este, Spectrum, que yo podría modular también. Vamos a decir además que en este caso lo modelamos con el mismo LFO, mucho menos, pero a la inversa. Y además, si voy a la parte de modulaciones, otra vez, yo puedo añadir más fuentes de modulación, es decir, no tengo por qué limitarme solo a este LFO que he elegido, sino que puedo decir, no, el LFO2 también va a modificar este parámetro, pero de una manera mucho más lenta. Vamos a LFO2, vamos a decirle que nos vamos a mover en una velocidad mucho más lenta. Ahí estamos, ok, conseguido. Y como veis, simplemente pulsando una nota, yo tengo todo el movimiento sobre la tabla de onda. Todos los parámetros que afectan al sonido que estoy generando desde el oscilador pueden ser modulados por uno o varios elementos, y puedo modificar en tiempo real tanto el valor como la velocidad o la forma de onda que quiero para cada uno de ellos. Un sonido bastante en el que todavía además no hemos hecho demasiadas cosas, pero como estáis apreciando, ya no es el timbre típico de un oscilador generando una forma de onda sencilla, sino que hay todo un recorrido. Vamos a modificar la velocidad un poquito y vamos a modificar el shape además, y vamos a dejarlo de este tipo. Os enseñaba antes, por ejemplo, algunos de los sonidos que estaban incluidos dentro de la memoria del sintetizador. Viene con un montón de presets alojados en varios bancos. Además, os estaba contando, bueno, tengo 3 osciladores diferentes, de los que de momento solo os he enseñado una porción del generador de Wavetable, pero para seguir modificando el sonido, aunque sea a partir de aquí, vais a permitirme que pase al siguiente bloque, que sería la parte de filtrado. De momento solo lo voy a hacer sobre uno de los osciladores, es decir, me estoy guardando todavía cartas sintéticas a la hora de generar un sonido, pero es importante, creo, que veamos ahora cómo funcionan los filtros, aunque sea sobre uno solo de los osciladores. La señal que parte de aquí la tengo controlada, controlo su volumen, la cantidad de señal que pasa al siguiente bloque en la parte de mezcla. Tengo un controlador de volumen para cada uno de los 3 osciladores que me permiten mandar la señal a la parte de filtrado. Del bloque de filtrado accedo aquí, y es una de las partes también importantes dentro de Quantum, porque una de las características que hay, y que no todos los sintes tienen, es que la ruta de señal admite ligera variación. Es decir, yo os acabo de decir que el oscilador 1 va, con todas sus modulaciones y todo lo que hayamos hecho sobre él, la señal va a parar con esta cantidad de volumen al bloque de filtrado, pero esto puede no ser exactamente cierto. Es decir, yo puedo modificar la ruta de la señal de cada uno de los osciladores y hacer que pasen o no por cada uno de los 3 filtros, 2 analógicos y 1 digital, que contiene el aparato, y el modo además en el que pasan. De momento lo vamos a hacer de la manera más sencilla, es decir, tengo el bloque que llama Dual Analog Filter, es decir, son 2 filtros analógicos que están colocados en esta posición, y sobre los que yo además puedo decidir cómo quiero que se comporten cada uno de ellos y el modo en el que funcionan. Si lo coloco en modo single, que es lo que está funcionando ahora, solo el primero de los filtros es el que funciona, de manera que yo elijo el tipo de filtro que quiero aplicar. En este caso vamos a elegir un filtro de paso de bajos 24 dB y que funciona Tengo un montón de tipos de filtro diferentes. Fijaos, hay uno
menos agresivo, también con saturación. Aquí uno más limpio. Y estoy funcionando, como os decía, en modo single. En esta parte del menú yo puedo seleccionar cómo quiero que interactúen los dos filtros analógicos sobre sí. Es decir, tengo el modo sencillo, tengo un modo, por ejemplo, independiente, en el cual yo tengo control y comportamiento independiente para cada uno de los filtros. Es decir, ahora yo puedo hacer funcionar, si veis en la pantalla ha aparecido una segunda banda de filtrado en un color diferente, yo puedo hacer funcionar de manera independiente el segundo filtro, porque tengo el oscilador además ruteado. Aquí lo podéis ver en la pantalla, de manera que la señal se divide y pasa simultáneamente a los dos filtros, de manera que ¿veis? He conseguido un efecto, como tengo las resonancias bastante forzadas, un efecto bastante burbujeante. Os hablaba además antes de que yo tengo una matriz de modulación que me permite hacer muchas cosas. Evidentemente, una de las cosas que puedo hacer es, una vez más, asignar fuentes de modulación, es decir, fuentes de movimiento, a mi sección de filtrado. Y el procedimiento además es exactamente el mismo. Pulso la parte de modulaciones y digo, va a ser el LFO3 el que se encargue, como ya estáis oyendo, de ir abriendo en pasos, etcétera, la parte de filtrado del filtro 1, la parte de corte de filtro. Pero además yo puedo modificar la resonancia también con el parámetro o el controlador que yo quiera, y puedo además hacerlo evidentemente en sentido ascendente o en sentido negativo, en sentido descendente. Os comentaba además que la sección de filtrado incluye un bloque de filtrado digital, es decir, hay una tercera parte, que es lo que llama el Digital Former, que tenemos a continuación, tenemos en este bloque, en el cual yo puedo definir un montón de tipos diferentes de filtrado o de proceso, que esta es una de las características potentes. Aquí tengo todo el menú en el que yo puedo decidir qué es lo que quiero que haga este bloque digital, y aquí hay un montón de opciones a elegir. Yo puedo decirle, por ejemplo, si os estáis fijando, el sonido que estaba sacando ahora mismo está un pelín de nada bajo de volumen, era un poquito deliberado, porque una de las cosas que os voy a enseñar a continuación es que yo tengo distintos parámetros de proceso. Por ejemplo, uno de ellos es el drive. Fijaos, perdón, aquí estamos. Como estoy, aquí además podéis ver en la pantalla el tipo de modelo que sigo. Fijaos cómo modifico la curva de distorsión y la cantidad de drive que estoy dando. Pero hay un montón de tipos diferentes. Puedo hacer, por ejemplo, añadir filtros en peine. Puedo añadir también filtros, por ejemplo, del tipo PPG, uno de los sintetizadores clásicos y nítidos de la propia marca. Tenemos aquí demasiado LFO controlando el filtro. Pero fijaos una vez más cómo simplemente pasando la señal por la parte de filtrado y añadiendo ciertos controles de modulación, obtenemos un efecto potente y muy poco habitual. Si yo quisiera, por ejemplo, por ir avanzando en alguna de las partes del sinte, si yo quisiera este sonido convertirlo en un sonido de tipo pad, de tipo atmósferas, ahora lo que tendría que hacer es pasar todo esto que he hecho por la sección de envolvente de amplificador, es decir, es otro generador de modulación que lo que hace en este caso es alterar el comportamiento del volumen en el tiempo. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un sonido de tipo pad, tendría que darle un ataque muy largo, tendría que además dar bastante sustain y bastante caída al sonido. Es decir, son los 4 cortes, digamos, que un generador de envolvente aplica sobre el tiempo. ¿Cuánto tardo en hacer que mi sonido alcance el punto máximo?
durante cuánto tiempo lo mantengo, cuando mantengo la nota pulsada, y durante cuánto tiempo está sonando mientras yo una vez yo he liberado la nota. Fijaos. Ahí estamos, voy a darle un ataque mucho más cortito también. Y además en la pantalla podéis ver cómo cada una de las notas que voy soltando van recorriendo toda la parte de envolvente, es decir, va recorriendo todos y cada uno de los segmentos. Tengo la particularidad, la gracia de que además puedo elegir el tipo de curva que quiero aplicar en cada uno de los segmentos. Puedo aplicar una curva lineal, una rampa estándar y jugar con esto. Además, para terminar de rematar la primera, digamos, vuelta que vamos a dar sobre el sinte, tengo un generador de efectos de 5 efectos simultáneos, de los cuales de 3 de ellos tengo un control directo, un control inmediato en tiempo real sobre los parámetros más importantes de ellos. Como os digo, hay 5 slots. Para hacerlos funcionar, yo simplemente pulso en la pantalla y elijo el tipo de efecto que quiero colocar en el slot. Si elijo, por ejemplo, vamos a poner un efecto de reverb. En los botones laterales de la pantalla puedo definir, además, el color, es decir, el tono de la reverb, el tiempo de caída de ella, y ahora en el bloque de control selecciono cuánta señal quiero mandar, cuánta reverb quiero poner. Y además tengo acceso, esto lo puedo cambiar y puedo asignar cuál es el parámetro que quiero tener aquí, pero tengo acceso inmediato a, en este caso, el control de tiempo de la reverb. Para el segundo efecto es exactamente lo mismo, pulso el slot, selecciono, digo vamos a poner un chorus, por ejemplo. Fijaos cómo cambia el sonido. Y tengo además, una vez más, acceso directo a cómo quiero ajustarlo. Puedo además marcar el tipo de onda que quiero, cuántas, en el caso del chorus, cuántos stages, cuántas zonas diferentes de chorus tengo. En este caso además la pantalla lo muestra muy bien, porque veis, yo he seleccionado 4 stages, 4 zonas diferentes de chorus, en los que yo además puedo marcar el delay entre cada uno de ellos y cuánto quiero hacer funcionar, y además cuánto quiero expandir en el estéreo. Fijaos cómo aquí hago un chorus muy mono, y aquí, además, como os digo, la pantalla lo representa súper bien. Un sonido muy diferente de con lo que hemos empezado. Pero os decía, volviendo la vista a la función de los osciladores, que solo estoy usando en este caso uno solo de los osciladores y en solo uno de los comportamientos. Si yo bajo el volumen del oscilador, y ahora mismo no está sonando nada, y además voy a resetear los filtros, vamos a bajar la resonancia de todos ellos, de este también, con esto así, vamos a dejarlo como está, y ahora vamos a activar el oscilador 2 porque voy a enseñaros un modo de funcionamiento distinto de lo que son los osciladores de Quantum, es decir, qué más cosas puedo hacer con ellos. Os he enseñado, aunque ya os prometo que volveremos sobre ellos hacia el final de la sesión, pero os he enseñado el modo de Wavetable, pero os decía que cada uno de los osciladores puede funcionar de varios modos independientes, es decir, hay varias maneras de generar el sonido dentro de nuestro aparato, dentro de nuestro Waldorf Quantum. Hay en concreto 4 modos. El primero de ellos, insisto, era el modo Wavetable. El segundo de ellos, o el segundo que os voy a enseñar, es el modo Waveform. Es decir, este modo es inicialmente bastante más tradicional, por así decirlo. Es decir, es un generador digital de formas de onda clásicas analógicas. Es decir, puedo generar, vamos a levantar el volumen, vamos a dejar además el generador de envolvente normal, vamos a quitar la reverb y vamos a quitar el chorus. Y volvemos a nuestro oscilador, en este caso el oscilador 2, cuyo volumen
tengo aquí, y os decía que yo puedo generar distintas formas de onda a elegir entre las que contiene este segundo modo del oscilador. Os decía que son formas de onda clásicas y sobre todo clásicas de los, digamos, típicas de los sintetizadores analógicos, es decir, dientes de sierra, forma de onda sinusoidal, forma de onda triangular, cuadrada, y generadores de ruido rosa y generadores de ruido blanco. Hasta ahora, y a partir de aquí, es decir, no hay que engañarse, hay muchos sintetizadores en el mercado que generan este tipo de formas de onda, que lo hacen muy bien, y en este caso Waldorf, hay que decirlo, ha sacado un sonido inicial de formas de onda, siendo como son digitales, muy potente, pero la gracia real de esto está en qué podemos hacer. Voy a dar un poco de sustain. Vamos a hacer esto para lo que os quiero enseñar. ¿Qué puedo hacer yo con estas formas de onda? La gracia está, como os decía, en que yo puedo modificarlas inicialmente antes de pasarlas a toda la etapa anterior. Seleccionamos, por ejemplo, una forma de onda diente de sierra y lo primero que puedo hacer es, una vez más, distorsionarla, añadir warping, es decir, fijaos en la pantalla como la forma de onda de diente de sierra, en el momento en el que yo modifico este parámetro, deja de ser y deja de sonar como una forma de onda tradicional de este tipo, es decir, empiezan a aparecer modificaciones. Aparte tengo un parámetro de sincro, que aquí podéis ver lo que pasa cuando lo alteramos. Y una de las cosas que más me gustan de Quantum es que para este motor de síntesis ellos presentan un parámetro que le llama kernels, es decir, es un parámetro que lo que hace es multiplicar la señal por un factor. Fijaos lo que ocurre. Yo puedo hacer esto además hasta por 8, digamos, voces. Es algo parecido, aunque mucho más agresivo, a un detune. Fijaos cómo es como si yo animase la voz. Ahí es como suena con 8. Es como suena con menos. Si además empiezo a añadir parámetros de modulación y digo que la parte de warping podemos controlarla desde este LFO, por ejemplo, y además podemos darle control hacia arriba desde la rueda de modulación, podemos modular también la parte de sincro, dejadme ahí, y con este, por ejemplo, ahí cerramos. Y a continuación, evidentemente, pues, como ya tengo esta voz integrada en el motor de síntesis, evidentemente pasa a formar parte de mi sección de filtrado anterior. Y además, evidentemente, yo puedo sumar esto a la señal proveniente del oscilador 1. De manera que, fijaos, este es el sonido, vamos a poner los efectos como teníamos antes, además, con este poquito de chorus y demás. Este es el sonido que teníamos antes, con el primer oscilador, el wavetable funcionando. Yo ahora puedo añadir una segunda capa. Bastante potente. Vuelvo a hacer lo anterior, es decir, vuelvo a eliminar la parte de filtrado y de proceso y me centro en el oscilador 3 para enseñaros los siguientes motores. El oscilador 3
La teníamos desactivados, ahora le vamos a activar y le vamos a activar en uno de los modos más potentes que contiene Waldorf. El modo Particle, que le llaman ellos, el modo particular, es un modo que está basado en el sampling, pero, ojo, no funciona como un sampler al uso, es decir, no es un modelo de sampling que esté pensado para montar distintas capas de muestras que se vayan activando o se vayan entrecruzando entre ellas a través de zonas de velocidad o zonas de teclado, sino que es un modo de sampling que se basa, una vez más, en el concepto, digamos, wavetable. Fijaos, dejadme que os enseñe algún preset y que hagamos algo con ello. A la hora de seleccionar preset, no me refiero a preset de sonido, sino a preset del oscilador, que contiene también el modo particle unos cuantos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una muestra, digamos, de estas tipo path. Lo que hemos hecho ahora es que el aparato ha cargado una muestra que voy a hacer funcionar en modo normal y que hace esto y que suena así. Es una única muestra que se lanza desde el punto de inicio, que lo tenéis marcado en la pantalla, cada vez que yo toco una de las teclas. Y además podéis ver en la pantalla el recorrido que sigue mientras yo mantengo la tecla pulsada. Si pusiera varias, lo que haría el aparato sería ir lanzando con cada una de las teclas, ahora lo haremos, distintas muestras, pero lo que os quiero mostrar es el modo en el que yo puedo modificar esta muestra, y es cuando entramos en el modo granular, el modo particle propiamente dicho. En este modo, el aparato lo que hace es dividir la muestra en distintas submuestras, digamos, cada una de ellas con una posición y un tamaño y una longitud que vamos a ir modificando, y entonces ahora yo lo que hago es definir hasta dónde quiero llevar estas muestras y cómo quiero que viajen a lo largo de toda la muestra general. Es decir, yo he cortado distintos trocitos, en este caso además asigno 4 de ellos a cada una de las distintas notas de polifonía, y yo tengo estos parámetros en el que yo defino dónde quiero que arranque la muestra, es decir, de dónde quiero iniciar cada vez que toco, y además cuánto quiero que dure cada uno de estos granos. Fijaos. Además puedo definir cómo quiero que funcione, es decir, tengo marcado ahora mismo el modo ping-pong, que lo que hacen es que una vez que he llegado al final del loop que yo he marcado en la muestra, vuelven a recorrerla, pero si algo, por ejemplo, marco en modo one shot, lo que hacen es que lo recorren en un único sentido, y además fijaos, lo gracioso de esto es marcar hacia dónde quiero que vayan y cuánto camino quiero que recorran. Evidentemente, una de las cosas más potentes que hay es que yo puedo modular esto mientras toco, es decir, si no tengo que estar utilizando las manos para modificar algunos de estos parámetros mientras estoy tocando, puedo decir, por ejemplo, que desde el LFO1 quiero controlar la posición de la muestra. Fijaos lo que empieza a pasar cuando hago esto. Si además cambio el modo a modo continuo, por ejemplo, puedo modular también cómo quiero que viajen estas muestras. Ahí lo tengo. Puedo asignar una segunda envolvente a esto. Como veis, hemos conseguido un sonido que, además de servir para un montón de interpretaciones distintas, está en constante animación. Evidentemente, puedo juntarlo con los anteriores.
Os decía que una de las características más potentes que tiene la parte de Particle de Waldorf Quantum es que yo puedo cargar mis propias muestras desde el exterior a través de la tarjeta SD card y añadirlas a toda la parte de motor de resíntesis y resampling que tiene el aparato. Para esto simplemente lo único que tengo que hacer es añadir alguna de las capas. Tengo una serie de muestras metidas ya en la propia tarjeta SD y en la propia memoria del aparato. Yo lo único que tengo que hacer es, si las tengo capturadas por carpetas, etcétera, etcétera, seleccionar la muestra que quiero añadir y simplemente pulsar añadir. Aquí lo tenéis, he cargado una muestra muy sencilla, muy estándar, muy habitual, un sonido tipo Paz, tipo Júpiter, de los que hay 50.000, y lo que vamos a hacer ahora es añadir algunas capas más de estas, para que veáis el funcionamiento real de cómo está implementado esto. Para ello añado una capa más, voy a añadir alguna más. Vamos a hacer esto un par de veces más, intentaré no tardar nada. Por ejemplo, esta otra, que también es una muestra muy parecida de este tipo. Aquí las tengo y voy a añadir una tercera para mostraros lo que quiero que veáis. Porque os decía que el aparato no se comporta exactamente como un sampler, digamos, al uso, y aquí va lo que yo quiero enseñaros. Fijaos, yo he cargado 3 muestras diferentes y ahora el aparato lo que hace es, no las utiliza todas a la vez, sino que lo que va haciendo es dispararlas consecutivamente en función de las teclas que yo voy disparando. Fijaos que esta muestra ahora ha lanzado Paz 1, pero ahora esta lanza una muestra diferente y esta lanza una muestra diferente. De manera que puedo conseguir sonidos muy dinámicos, porque claro, cada una de las teclas lanza una muestra distinta. Esto en modo normal, pero ¿qué ocurre si yo me llevo cada una de las muestras al modo granular? Que yo tengo ahora toda la generación que os enseñaba anteriormente. Fijaos, como ya están empezando a pasar cosas. Y fijaos lo que ocurre ahora cuando yo empiezo a añadir sonido de los demás osciladores. Fijaos dónde estábamos cuando hemos empezado y dónde estamos ahora. El aparato además tiene una serie de herramientas más para ayudarme a esculpir mi sonido o mi interpretación. Una de ellas, o una de las que más me gusta a mí, son los arpegiadores. Dispongo de una sección de arpegiador completa en la que yo puedo... Voy a dejarlo en modo latch porque lo que voy a hacer ahora es, puedo cambiar distintos modos de arpegio en el que yo voy recorriendo distintas octavas o solo una de ellas, en la que yo voy además marcando, bueno, quiero hacer por ejemplo un modo random. Tengo varios patrones distintos. Y una de las particularidades que yo considero necesarias en cualquier sinte es que podemos sincronizar todo lo que se mueve en el tiempo, es decir, antes os estábamos hablando de LFOs, etcétera, etcétera, y todo ello puedo sincronizarlo a la velocidad en concreto del arpegiador, por ejemplo, de manera que cuando yo voy a cada uno de ellos, puedo marcar, aquí, perdonad, aquí, LFOs, aquí estamos, puedo sincronizar cada uno de ellos vamos a hacerlo también con el LFO3, aquí veis la parte de sincro y aquí defino el patrón de sincro, si quiero que sea más lentito. Dejar el arpegiador puesto, que me va a ayudar bastante para pasar a la siguiente opción de modulación que quería enseñaros, que es el Complex
Complex Modulator. Complex Modulator, os decía, es una especie de una versión, digamos, con esteroides de lo que sería el concepto genérico de un LFO habitual. Dejadme que os lo muestre. Si vamos a la parte de modulación, yo aquí tengo la modulación, la matriz de modulación al completo, es decir, qué fuentes de modulación, LFOs, envolventes, etcétera, estoy utilizando contra qué destinos. Es decir, aquí tengo el resumen de todo lo que yo he ido asignando mientras programaba el sinte, y aquí puedo ver fácilmente de un vistazo que el LFO1 lo tengo asignado simultáneamente y en un grado además muy parecido a la posición del Wavetable 1, a la posición espectral del Wavetable 1, que el LFO3 está modificando el warping de la forma de filtrado 2, etcétera. Pero además tengo la parte de Complex Modulator, es decir, esto es una nueva fuente de modulación que realmente lo que hace es mezclar, hacer un morphing entre dos curvas de modulación diferentes con algunas particularidades. Fijaos, yo tengo dos curvas, como os digo, curva A y curva B, y cada una de ellas tiene la particularidad, primero, de que una vez más la puedo sincronizar el movimiento, el recorrido de la curva a la velocidad que tenemos en el arpegiador. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a la parte de modulación y puedo marcar el número de pasos que quiero. Vamos a decir que quiero 4 pasos para esta curva. Y además, la gracia que tengo es que yo puedo dibujar como quiero que sea esta curva. Fijaos. Y además lo puedo hacer desde la pantalla o lo puedo hacer desde aquí. Esta curva puedo hacer morphing, si yo quiero, con la curva B. La curva B la puedo modificar de la misma manera. Puedo decirle que quiero, vamos a hacer algo diferente, 11 pasos para cada uno de ellos. Quiero además dibujar este tipo de curva. ¿Sí? Además, lo que voy a hacer es definir en la matriz de modulación, voy a buscar un hueco, por ejemplo este, el hueco 13, y el hueco 13 lo que voy a decir es cuál es la fuente de modulación. En este caso voy desplegando, si lo veis, el menú, y aquí están todas las fuentes de modulación, y aquí hemos llegado a Complex, y le quiero decir además que lo que quiero como destino de modulación es, vamos a decir, por ejemplo, quiero que controle la mezcla del oscilador 3. Y quiero que la controle además en bastante, es decir, quiero que vaya modificando mucho el comportamiento de este parámetro. ¿Sí? Cuando voy aquí al modo Complex, lo que hago ahora es mezclar, fijaos, cómo a base de mezclar las dos curvas, estoy obteniendo una nueva curva de modulación totalmente distinta a lo que generaría un LFO y totalmente distinta a lo que eran cada una de estas dos curvas. Evidentemente yo este mismo parámetro lo puedo mandar a un montón de destinos diferentes y simultáneos, pero claro, por ejemplo, si volvemos otra vez a la matriz de modulación y decimos que además Complex va a controlar la cantidad de viaje del Wavetable 1, y además decimos también que la propia Complex, esto lo puedo utilizar en tantas veces como slots libres tenga en las fuentes y destinos de modulación. Vamos a decirle que controle, por ejemplo, el filtro, la frecuencia que corte del filtro 1, vamos a decirle, ahí estamos, modo Complex, que lo haga mucho más cortito. Vamos a hacer, reseteamos la envolvente y vamos a esculpir con esto un tipo de sonido diferente.
Evidentemente, yo puedo añadir, he puesto un delay, lo que he hecho ha sido sincronizarlo también con esto. Os decía que una de las fuentes de modulación puede ser Complex o puede ser cualquiera de los LFOs, pero además los destinos de modulación no solo son la parte de filtrado, que es lo más evidente, o incluso secciones de los osciladores, sino que además yo puedo mandar fuentes de modulación hacia los parámetros de los efectos. Por ejemplo, en la reverb podemos decir que quiero que los LFOs controlen este valor. Pero además de tener como fuente de modulación el Complex Modulator y además de tener el arpegiador, yo dispongo de un sonido bastante chulo que nos está quedando, pero os decía que en la parte performance dispongo también de otras dos fuentes de modificación, de modulación de cada uno de los, o de varios de los parámetros que tengo en el sintetizador. Os explicaba en esta parte, muy al principio de la sesión, que yo tengo aquí mis slots de carga de preset favoritos. Aquí es donde partíamos y programábamos el arpegiador, pero tengo un secuenciador de pasos en el que yo no solo puedo secuenciar notas. Esto es bastante chulo, porque yo, si quiero, lo único que hago es pulso rec y ahora digo qué notas son las que quiero que... Este es el patrón. Para la grabación. Y lo que he hecho ha sido crear una secuencia por pasos, que yo puedo además, evidentemente, modificar su comportamiento, etcétera. Puedo cambiar el tipo de escala, puedo hacer que se transponga como estoy haciendo con cada una de las... Aquí es donde estoy, aparte del secuenciador, pero una de las gracias que tiene el secuenciador es que una de las partes, mejor dicho, dos de las partes de ellas, son varios parámetros de modulación. Es decir, yo puedo, además de secuenciar notas, puedo secuenciar valores de control. Es decir, para que nos hagamos una idea, yo ahora lo que voy a hacer es que la curva de secuencias, que va a ser esta que dibuje, no va a disparar notas, va a disparar algo llamado parámetro 1, porque si yo voy a mi matriz de modulación, en un slot que yo tenga libre, puedo decir que ese parámetro 1 que hemos marcado, aquí estamos, sea una fuente de modulación. Es decir, voy a secuenciar con esto, voy a secuenciar, por ejemplo, la mezcla del primer oscilador. Ahí estamos, en esta cantidad. Es decir, cada uno de los pasos va a bajarla un poquito. Es decir, estoy añadiendo movimiento desde el secuenciador hacia este oscilador. Una función, esto lo puedo hacer simultáneamente con 4 parámetros, es decir, puedo hacer 4 secuencias independientes contra varios parámetros varias destinos de modulación. Puedo utilizar 4 secuencias distintas para mover de esta manera varios de los controles independientes. Es decir, todavía además no os he enseñado todas las opciones de generador de onda de los osciladores, pero ya habéis visto que tengo varios modos de funcionamiento, varios modos de filtrado y una matriz de modulación entre LFOs, envolventes, Complex Modulator y secuenciador bastante completa. Quería volver a la parte de, ahora que tenemos un sonido creado bastante utilizable, por así decirlo, bastante más que al principio al menos, quería volver, si recordáis, a la parte de Wavetable en la que yo os decía, puedo modificar, puedo crear más formas de onda que las que trae el aparato y recorrerlas. Para ello lo que voy a hacer es resetear el primero de los osciladores. Vamos a bajar este volumen, vamos a bajar esto, nos vamos a quedar solo con esto. Volvemos a ello, y yo una de las cosas que puedo hacer, os decía al principio, yo puedo seleccionar varios presets de forma de onda que vienen incluidos y recorrerlo, pero yo además puedo importar,
esto es aquí. Aquí estamos. Puedo importar formas de onda distintas a las que ya hay. Es decir, yo antes estaba importando muestras y ahora lo que voy a hacer es importar una de esas muestras hacia el modo de Wavetable. Perdonad un momentito, ya lo tenemos reseteado. Vamos a Tools y lo que hago es cargar una Wavetable. Lo que hago es ahora colocarlas desde las que vienen colocadas, perdón, desde las que están en la ranura. Desde aquí, vamos a ver. Aquí estamos, se hace analizar audio. Desde aquí accedemos a la parte en la que vamos a utilizar, si queréis, una de las que ya habíamos utilizado antes, una de Jupyter Path, y lo que hago es analizarlo y convertirlo en un wavetable en sí mismo. Es decir, yo ahora vamos a quitar el arpegiador, vamos a quitar esta es el resultado de analizar en modo wavetable una de las muestras. Fijaos que aquí estamos, User Oscillator, y ahora puedo recorrer la forma al completo y seleccionar además su modo de viaje, la fase en la que estamos. Vamos a darle más brillo y vamos a darle más recorrido espectral. Bastante chulo, bastante potente. Es decir, puedo expandir a través de las muestras las tablas de onda que ya vienen asignadas. Pero además hay un modo adicional de funcionamiento de los LFOs, que es el modo Resonator. Podemos verlo aquí. Cuando pulso, si os habéis fijado, cada vez que pulso uno de los distintos modos de funcionamiento de los osciladores, cambia el color en el que aparecen las luces de los controles. Esto significa que tengo modos diferentes de funcionamiento en cada uno de ellos. El verde para las formas de onda, digamos, clásicas, el azul claro para las tablas de onda, el modo Particle en azul oscuro, que es la parte de sampling, y el modo Resonator, que es el que os voy a explicar ahora, aparece tintado en rojo. Sigo con un único oscilador, y el modo Resonator es muy particular, porque lo que hace es, por un lado, tiene varios modelos de cuerpos resonantes, en el que yo defino uno de ellos, y puedo modificar cómo quiero que se comporte, pero lo chulo de esto es que yo puedo hacer pasar una muestra a través de este control. De manera que vamos a añadir una muestra adicional, que va a ser otra de las que tengo en mi propia SD, por ejemplo, este sonido. Añadimos. Y ahora vamos a colocarlo aquí. Aquí estamos, hecho. Y en la parte de Resonator lo que vamos a hacer es elegir qué es lo que quiero hacer con ello. Ahora voy a cambiar el modo de resonador y fijaos. Vamos a subir un poco el volumen. Lo que hago es modificar en base a distintos modelos cómo suena cada uno de estos sonidos. Vamos a poner, por ejemplo, este. Puedo además hacer una modificación muy sencilla o, digamos, más fuerte. Dejadme que abra un poquito aquí los filtros. Hemos sacado un sonido muy sutil, en el que yo además puedo cambiar el timbre, etcétera, pero cuando empezamos a añadirle el resto de cosas, ponemos, por ejemplo, todos ellos arpegiando. O si esto mismo quiero convertirlo, como os decíamos antes, en un path, por ejemplo, en el que empiezan a pasar cada vez más cosas.
Y además, por terminar de rematar la faena, os cuento que tengo dos capas que puedo utilizar de manera alternativa o de manera simultánea para crear mi sonido. Es decir, todo esto despliegue, digamos, que os acabo de enseñar, puedo literalmente multiplicarlo por dos. Tengo acceso a una segunda capa en la que yo puedo elegir un sonido totalmente distinto o cargar uno nuevo. Vamos a ir, por ejemplo, a la parte de favoritos, en lo que yo voy a coger por ejemplo, este sonido. Este es el que yo tenía creado y yo ahora puedo, en el modo layer, activar los dos simultáneamente. Puedo partir el teclado o puedo hacer una capa, que es lo que voy a hacer con cada uno de los dos. De manera que cuando vamos aquí, marcamos esto y para cada una de las capas, aquí tenemos los dos y lo que hacemos es la capa 1 y la capa 2 al modo normal. Estamos con esta, aquí ponemos esta. Y ahora lo que vamos a hacer es activar. Aquí estamos. Los dos pasan por sus efectos. Perdonadme, hay que hacerlo en el modo global, en el que la parte de audio me permite poner las dos voces simultáneamente. Dame un momentito de nada y lo ajustamos. Aquí estamos y Y por concluir, sumado a todo el arsenal sónico que hemos ido viendo con los distintos modelos de oscilador con los que podemos trabajar, la compleja y completa matriz de modulación que tenemos y la parte de interpretación con los arpegiadores y el secuenciador, además prácticamente podríamos decir que duplicamos todo este poderío sónico, porque tenemos dos capas que podemos utilizar de manera indistinta o simultánea, bien por zonas de teclado o bien por capas, ¿no? Es decir, yo tengo la primera capa en la que tenemos el sonido que hemos creado de cero, y en la segunda capa yo puedo cargar cualquiera de los sonidos que quiera. Por ejemplo, desde la sección de favoritos podemos poner un sonido de paz habitual, y lo que yo puedo hacer ahora es, en la función layer, en la parte de voices, puedo decidir cómo reparto las 8 voces de polifonía que tengo en el aparato. De manera que aquí el parámetro timbre mode lo que va a decirme es cómo quiero hacer esto. Es decir, si estoy en modo single, alterno entre una capa y otra, pero si quiero hacer layer, es decir, las dos capas simultáneamente, tengo los dos sonidos funcionando de manera conjunta. De manera que puedo complicar un poco todo lo que quiera mi capacidad de generación sintética. Y hasta aquí el breve recorrido sobre Waldorf Quantum, una de las mejores máquinas que han pasado por nuestras manos, tenemos que decirlo. Y nada, os emplazamos al próximo streaming, que tendrá lugar dentro de muy pocas fechas, y sobre todo daros las gracias por habernos atendido. Hasta luego.